Rolando Núñez, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Tonino, gracias por la invitación. Continuamos con este tema que me parece que el gran aporte que podemos hacer a la sociedad es que conozca todo esto, la sociedad, y aquellos que conozcan más todavía, ¿no? Uber Array, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por venir, Uber. No, gracias, Tonino, por tu invitación y bueno, acá estamos con tu convocatoria. Rolando, vimos imágenes, recordamos aquel festejo que fuimos en el tercer aniversario de Radio Arcayac. Al año siguiente nadie esperaba y le queman la radio a Uber. Una primera definición tuya de esto que realmente incluso no se entiende por ahí, algunas cosas, ¿no? Bueno, está Uber, una persona importante en toda esa movida que comenzó para nosotros en el 2016, pero para él antes, en Bermejito. Allí paramos todo en la casa de él. Cuando empezábamos a encontrar las primeras imágenes, que vos reflejaste algunas de ellas hoy, fue tanto el impacto de ver personas muriendo de tuberculosis, desnutrición. La última imagen de la anciana, cuando nosotros asistimos ahí en el canal a su muerte, respiraba como si fuera un fuelle roto y ya tenía olor cadavérico y estaba debajo de un algarrobo y con una pantalla le hacía viento su hijo. Bueno, cuando vi las imágenes recordé aquellos tiempos, ¿no? Y teníamos un dilema: ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo logramos llevar esto a la opinión pública? Sabiendo que no podíamos recurrir a la justicia chaqueña porque estaba absolutamente condicionada por el poder político y no era un tema presentable políticamente, aunque fuera tan cruel y tan inhumano. Así que empezamos a hacer reportajes en fotografía, solamente con epígrafes, y eso generó una primera instancia de difusión limitada en la provincia del Chaco, pegó el salto a nivel nacional y ahí empezaron a venir periodistas de los medios más importantes de la Argentina y todos paraban en la casa de Uber, parábamos todo ahí. Hasta que pegó el gran salto a nivel internacional, fundamentalmente los medios europeos, mandaron sus corresponsales, también pararon en la casa de Uber. Así que esa era la base operativa para que pudieran cubrir desde la BBC de Londres, Radio Nederland, El País de España, El Periódico de España, El Fígaro de Francia, El Guardian, compartido en Observador los fines de semana, hasta que se produjo un desequilibrio en el mundo de medios porque vino Al Jazeera. Y ese equilibrio también se tiene que mantener en el mundo por razones estratégicas. Hizo dos intervenciones importantísimas Al Jazeera, vino como cronista la nieta de Armando Bo, y generó el movimiento del Washington Post, que tuvo que venir también al Chaco para cubrir todo esto, y se generó una ola de pedidos de organizaciones hermanas de Europa y Norteamérica que presentaban sus pedidos de asistencia alimentaria y sanitaria para las comunidades indígenas de la zona que estábamos visitando en todas las embajadas argentinas. Mientras tanto enviábamos los informes a la Defensoría del Pueblo. El defensor era el licenciado Mondino, que finalmente inició una demanda contra Argentina y Chaco por posible exterminio continuo, sistemático y silencioso de las comunidades indígenas de Espinillo, Bermejito, Juan José Castelli, Miraflores y parte de Pampa del Indio hasta el paraje 10 de Mayo. Eso lo hicimos con Uber, con algunos pocos compañeros, en soledad. Ningún partido político dio muestra de respuesta, ni siquiera las organizaciones indígenas, naturalmente indígena comunidad, tampoco los indigenistas, tampoco otras organizaciones de derechos humanos, y teníamos una soledad espantosa que al final nos fortaleció y nos templó, nos galvanizó contra esa indiferencia y permitió que empujáramos todo lo que pudimos. Uber, ¿qué recordás de todo esto? Recordar es feo,
porque recordar es ir hoy a la realidad. Muchas veces estuvimos en Radio Universidad con tu programa, y al que hoy es ministro de gobierno lo tuviste sentado. El mismo ministro de gobierno reconoció que era el defensor, su estudio jurídico defensor de Lorenzo Effner. Cuando denunciábamos lo que estaba pasando con las comunidades indígenas, las denuncias que había por hechos de corrupción, lo blindó en ese momento el gobierno radical. O sea, subieron Karim Peche, Ángel Rosas, Roy Nikis, todos los diputados radicales a defenderlo a Effner. Guch. Tal es así que asumió en el 2015 por Cambiemos, y antes era peronista. Así es. Juanjo Bergia, que ahora es del NEPAR. Y vos decís, y bueno, ¿y qué haces con esto? Porque sigue lo mismo, sigue pasando lo mismo hoy con las comunidades indígenas. Yo me retiré por problemas de salud, me tuve que ir, cansado de pelear contra un poder político corrupto, pero no solo. Lo que más me dolió es la pata judicial, porque también lo tuviste en tu programa al jefe de los fiscales, que hoy creo que está en el Superior Tribunal de Jorge Cantero. Jorge Cantero. ¿Cuántas Era veces procurador. Era procurador. ¿Cuántas veces denunciamos esto ante él? Públicamente, sentado en una mesa de periodismo hablando de los problemas que tenían las comunidades, de lo que estaba ocurriendo con los dineros públicos. No solo eso, vos tenés una filmación de que cuando estaba el otro gobierno anterior, el de Beto Novak, y vinieron los aborígenes y estaban en el paraje El Salado, mucho antes de eso, denunciando antes de Effner que no le querían llevar agua a la escuela, y vos estabas filmando ahí cuando pasa el camión, vos tenés esa filmación. Sí, sí, tenemos. Cuando pasa el camión y pensás por eso que digo que recién empieza esto. Claro. Porque vamos a mostrar la historia de todos estos personajes políticos que hoy están en la cumbre de hoy la política. Están arriba, abajo. Claro. ¿Qué es lo que pasó con el enriquecimiento ilícito de Guch? Que fue denunciado en la Cámara de Diputados. Y que lo sostenía Ángel Rosas. Claro, el mismo Reynoso, cuando se encadenó en el Comité Nacional, yo lo he acompañado periodísticamente, y se reunió ahí que era el presidente del bloque radical, Morales. Nunca pasó nada con Guch. Y Reynoso era un pobre hombre que vivía en una vivienda AIPO, y era el mayor proveedor de la obra pública del Chaco. Sí. Está pasando lo mismo hoy. Pasó con Effner, pasó con Iperdingen, y ahora está pasando de nuevo con un empleado de la legislatura que facturó entre el 2016 y 2017 60 millones de pesos en obras públicas. Y es empleado de la legislatura, del NEPAR. Y tiene una empresa constructora. Y tiene una empresa constructora, 60 millones de pesos. Seguimos en lo mismo. O sea, este es el pequeño Iperdingen que se viene. Gatopardismo, cambiar para que nada cambie. Exactamente. ¿Rolando? Estaba hablando de Julio Paredes, ¿verdad? Sí. Julio Paredes estuvo en Espinillo el Día del Niño cuando creo que la dirigencia política vampirizó el Día del Niño. Claro. Cometió un acto de salvajismo, porque son tantas las necesidades que llevar juguetes y bicicletas para regalar parece una picardía inaceptable. Julio Paredes ya está con su remera blanca y las letras Julio Paredes. No dice candidato a intendente todavía, pero es candidato de Pepo, es candidato de los Nieves, sí, y es candidato de Bergia. Están equivocando el camino, no se están dando cuenta que están entrando con un proceso grotesco
para que el futuro intendente sea blanco y el presidente del Consejo Municipal sea blanco o blanca, y no se están dando cuenta que están entrando en un terreno minado. Tal cual lo señaló Uber, la facturación de paredes existió. Sus socios políticos retiraron sus porcentajes, hay que investigarlos. Desde ayer están haciendo un control sobre las viviendas construidas por las cooperativas que coordinaba Hiperdinger en Castelli. Parten de una idea de que se construyeron 700 viviendas. Están contabilizando supuestamente 600 viviendas ya construidas. La información no es confiable, pero estamos esperando otra visita de otro control, de otro organismo, y vamos a escuchar atentamente qué nos dicen, cuántas viviendas están construidas y cuántas no. El impenetrable es un territorio sórdido por la dirigencia política. No solamente es un ámbito en donde los abusos, los atropellos, las discriminaciones y el racismo están vigentes porque lo practican solamente los intendentes y sus colaboradores. Las comunidades están en estado de indefensión, por eso los abusos se multiplican. Allí falta, en primer término, comida, en segundo término, agua, y en tercer término, democracia y un poder judicial independiente. El juzgado multifuero de Misión Nueva Pompeya es un desastre que está legalizando los mismos abusos que se produjeron siempre en manos del intendente y de sus amigos de esa localidad, nada más que ahora con un ropaje de control judicial. Nos preocupa mucho la figura del fiscal de ese juzgado, muchísimo, así como nos preocupa muchísimo la figura de Jorge Canteros como un funcionario estratégico que es parte de ese mecanismo para garantizar impunidad al poder político y sobre todo a aquellos que cometieron actos de corrupción. Está en situación de virtual quiebra ética, moral, política y jurídica el Poder Judicial de la provincia de Chaco, sobre todo en manos de quienes los conducen. Uber, un minuto para tu despedida, por lo menos, del capítulo de hoy. Bueno, no voy a despedirme, voy a decir solamente esto. Effner, con esfuerzo solidario, arrancó cuando generaba esas cooperativas de fábricas de ladrillo truchas y ponía a los indígenas que tenían 8 o 10 hijos y que generaban supuestamente ladrillos y cobraban por el salario familiar 1.200, 1.300 pesos en aquella época, le daba 200 y el resto se quedaba él. Todas estas denuncias, todo esto estuvieron, pero nunca pasó nada. Y se sintió tan impune porque estaba acompañado por la gente del radicalismo en ese momento, de Ángel Rosas, de Roiniki, de Guch, de Karim Peche, de toda esa gente, que siguió con el gobierno, porque lo primero que hizo Capitanich como victoria cuando asume la gobernación es la gran victoria de Capitanich, haberlo traído al peronismo a Lorenzo Effner. Y después los radicales contentos porque lo llevaron a Cambiemos a Lorenzo Effner. Eje de la corrupción, y todos saben que es corrupto y todos aprovechan. ¿Esa es la sociedad entre el peronismo y el radicalismo? Esa es la sociedad. Ese es el arreglo que hay entre Ángel Rosas y Capitanich. Gracias, Rolando. Gracias a ustedes. Gracias, Uber. Gracias, Tony. Director, acérquese un poquito, por favor. Un poquito. Mientras el secretario general de la Gobernación, Horacio Rey, desde el 10 de diciembre del 2015 hasta marzo del 2018, nos hablaba de renovación, nos hablaba de transparencia, protegidos por un poder político, protegidos por la máxima autoridad. Lorenzo Effner terminaba su saqueo
y proponía imitar ese saqueo, como había impunidad e inmunidad en otras localidades. El pueblo del Chaco tiene la palabra. ¿Se quedará votando lo menos malo? ¿O el próximo año pateará el tablero, elevará la vara y votará lo mejor para que el Chaco empiece a caminar? Hasta la semana que viene.